¿Cómo están? Bienvenidas al penúltimo taller de meditación bíblica del año. Increíble, hemos llegado acá. Estamos ya en el capítulo 15 del Evangelio de Marcos. Y si Dios lo permite y Él quiere, el próximo miércoles terminamos el Evangelio de Marcos. Ya les he contado que en mi cabeza íbamos a hacer varios libros como el año pasado. Y no, hicimos Marcos. Nada más. Entonces, para mí de verdad ha sido un gozo porque he podido ver cómo el Señor nos ha llevado profundamente tras de su palabra y también nos ha mostrado a Cristo de una manera tan distinta y nos ha borrado o hemos luchado con borrar aprendizajes que teníamos, quizás de la infancia o de la adolescencia o inclusive de nuestra vida adulta y hemos podido ver cómo sometiéndonos a su palabra, la palabra habla sola, tiene poder y tiene la capacidad de romper con nuestras propias murallas internas. Así que ha sido un gozo poder caminar con ustedes. No vamos a pedir todavía este año porque todavía nos queda un taller más. Em, Les conté, creo que hace un par de talleres que voy a pasarles no es una encuesta, bueno, es más o menos una encuesta, pero también quiero saber cómo les ha ido en el taller y algunas preguntas para el próximo año, entre ellas, eh, que quiero plantearles unas dos, tres opciones de libro para el próximo año. Y me gustaría que sean ustedes que en mayoría elijan ese libro para el 2026. El próximo miércoles sí hay taller, es el último taller. El próximo miércoles es 24 de diciembre. Vienen todas con decoración navideña, por favor. Pueden ser los renos de Rodolfo, puede ser un arbolito de Navidad, lo que ustedes quieran. Pero me vienen, por favor, con motivo navideño, porque es 24. Yo sé que va a ser un desafío que el 24 estemos madrugando, pero pues tenemos que acabarlo, porque si no es el 24 es el 31 y no, eso no va a pasar, ¿ok? Terminamos el 24, cerramos. Cerramos, qué loco, vamos a cerrar el Evangelio de Marcos con el día que conmemoramos que el Señor vino. Entonces creo que igual tiene su lado especial y su lado bonito. Em, entonces, para el próximo año sí les he contado que ya hemos empezado a introducir la nueva estructura las últimas semanas del taller, pero para el próximo año va a ser más evidente, digamos, esta nueva estructura. Y antes de empezar el taller del próximo año, habrá un taller como de capacitación para que ustedes puedan tener lo que ya estamos viendo en el taller, para que puedan tenerlo un poco más claro. Entonces, este taller, la idea es que lo puedan llevar, ojalá en vivo, porque obviamente en vivo tienen la oportunidad de hacer preguntas, pero si no es en vivo, el taller va a quedar grabado y se va a subir para que las personas que se van añadiendo a lo largo del año, que eso pasa mucho, puedan pues capacitarse y no estar perdidas, como decimos en Perú, como huevo en ceviche. O sea, no tiene nada que hacer ahí, pero ahí está. Entonces la idea es que sí tengan que hacer, que estén capacitadas, que sepan de lo que estamos hablando. Así que un poco el trabajo mío, digamos, durante la pausa va a ser trabajar la nueva estructura. La tengo en la cabeza, pero la tengo que aterrizar y trabajar este taller que me gustaría que sea como para el kickoff del 2026. Ya se pone como más, Majo se pone más maestra, en modo maestra, cada vez más. Me encanta. Me encanta porque este año las he visto crecer en muchos aspectos y sobre todo ahora verlas a ustedes capacitarse en pensar, ok, cómo la obra de Cristo es suficiente en esta situación y eso cómo cambia mi lectura bíblica. Hemos empezado con el método, pero yo las llevaba de forma implícita a hacerse esas preguntas. Y a las últimas creo que han sido dos, tres talleres, si no me equivoco, ya he sido más concreta en las preguntas y eso también les ha ayudado a ustedes a pensar de forma racional, consciente en las respuestas. Así que habiendo dicho eso, no quiero hacerlo muy largo porque como nos toca leer todo el capítulo, am, vamos a ponernos a ello. Entonces, solamente para saber, de curiosa, ¿hay alguien que se conecte por primera vez? Pueden ponerlo en el chat, pueden levantar la manito solamente para saber. Y si no, mientras tanto, podemos ir viendo quién hará las lecturas. Vamos a leer hoy día Marcos 15, todo Marcos 15.
Y necesitamos dos lecturas, una en lectura literal, que es RB60 o Biblia de las Américas, y la otra en lectura dinámica como la NBI. Raquel, bienvenida. Entonces, ¿quién quiere hacer estas lecturas? Tengo Biblia de las Américas, Majo. Ya, Erika, entonces tú haces primera lectura. Alguien que tenga NBI que quiera hacer la segunda lectura. Yo, Majo, yo tengo. Mira, perfecto. Ok. am, Gaby, te voy a pedir que te encargues del texto hoy. ¿Sí? Ya vi yo. Sí, Gaby, tú. Yes. Eh, Súper. Listo, ok. Entonces, vamos a leer. Empieza Erika y luego Mera y después Gaby nos cuenta. Todo el capítulo, Marcos 15, todo el 15 vamos a leer. Ok, Listo. gracias. Ok, Marcos 15. Dice, Majo, no muy de hemos orado mañana. todavía. Muchas gracias, Génesis. Tengo 2 días de dormir súper mal, entonces téngame paciencia si mi cerebro empieza a hacer cortocircuitos incorrectos. Gracias. Ok, ¿quién quiere orar para abrir este tiempo? Oremos. Gracias, Gaby. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos has sostenido. Gracias porque nos avivas, porque enciendes ese fuego, Señor, que sabemos que solo es obra del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque creo fielmente, Padre, que tu palabra nos ha sustentado en cada uno de los días de este año. Por favor, permítenos terminarlo e iniciarlo, Señor, también permaneciendo en tu palabra y siendo mujer de la palabra. Esta mañana, Señor, háblanos, sacúdenos, enciende, Señor, esa llamita que por las circunstancias, Señor, muchas veces se ve debilitada, pero sabemos que es más grande lo que está en nosotros que lo que está en el mundo. Quita toda distracción, toda angustia, toda preocupación y ayúdanos, Señor, a verte, a conocerte, a reconocerte, Señor, y a ser transformadas por tu palabra. Bendice a Majo, bendice el internet, bendice este Zoom y a cada una de mis hermanas que ha propuesto en su corazón estar en este momento, porque tú lo planeaste así, porque son tus designios para nuestra vida, Señor, que podamos permanecer en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí. Ahora sí, muchísimas gracias por eso. Gracias, gracias. Ok, Erika, ahora sí. Dice, muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio. Y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó Pilato. Tú lo dices, respondió Jesús. Y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más. De modo que Pilato estaba asombrado. Ahora bien, en cada fiesta Pilato acostumbraba soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Cuando la multitud subió, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato le preguntó, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabían que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús le soltaran a Barrabás. Pilato les preguntó, ¿qué haré entonces con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos, crucifícalo. Y Pilato les decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifícalo. Pilato queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la tropa romana. Lo vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espina, se la pusieron y comenzaron a gritar.
Salve, rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron sus ropas y lo sacaron para que fuera crucificado. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, juntos con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían, a todos salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña dio a Jesús a beber, diciendo, dejen, dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad, ese hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían y le servían, y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y al comprobar esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajando el cuerpo de la cruz, lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde lo ponía. Muy de mañana, los jefes de los sacerdotes con los líderes religiosos, los maestros de la ley y el consejo en pleno llegaron a una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, respondió. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar? Preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aun con esto contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora bien, durante la fiesta él acostumbraba a soltar un preso, el que la gente pidiera, y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una rebelión. Subió a la multitud y pidió a Pilato que les concediera lo que acostumbraba. ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? Respondió Pilato, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia.
Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Preguntó Pilato. Crucifícalo, gritaron. Pilato les preguntó, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte, crucifícalo. Como quería satisfacer a la multitud, Pilato soltó a Barrabás, a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. ¡Viva el rey de los judíos! Lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una vara y lo escupían. Doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto color púrpura, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. A uno que pasaba por ahí, de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó, y lo crucificaron. Repartieron su ropa, echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera, se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron, escuchen, está llamando Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una vara y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús, al ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban desde lejos, entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaban en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo, que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, entregó el cuerpo de José. El cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de tela de lino que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la madre de José vieron dónde le pusieron. Gracias a ambas. Híjole, está bien potente. Eh, bueno, tengo dos opciones y ustedes me dirán. El primero que me llama muchísimo, muchísimo la atención es, espérame, ay, yo me perdí. Es o sea, del 1 al 5. Esa es opción 1. Sé que son varias, pero ese me llama mucho la atención. Y el otro es el de el 22, o sea, toda esta parte donde explican cómo lo llevaron al Gólgota y hasta que dice, y con los transgresores fue contado, o sea, del 22 al 28. Gaby, te voy a prohibir elegir los textos bíblicos. Perdóname, pero es que cuando lo lees así todo, es como bien impactante, todo el Ya, pero detalle. es que si no, no nos va a dar el tiempo, entonces Ah, va. Entonces, tenemos que reducirlo y mm, de repente agarramos el corazón de una de esas dos porciones y ujú, a la hora de hacer como la meditación, obviamente consideramos el resto. va.
¿Alguna de esas, que consideres, Mm, Bueno, el 3 del 3 al 5. ya, del uno, Ajá, no estoy mal, sí, 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 tú me 15, entiendes. Ya, versículo 3 al 5. ya, muy bien, ahora sí. Súper. O sea, la razón por la que no hacemos tan largos para las que no saben es porque no nos daría el tiempo. O sea, podemos hacerlo, lo pueden hacer ustedes en su tiempo devocional personal, pero nos quedaríamos hasta las 8:30 acá. Entonces tenemos siempre que elegir de 2 a 3 textos por un tema de tiempo, básicamente, que pasamos juntas, no porque no se pueda. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a transcribir en nuestro cuaderno el texto bíblico del capítulo 15 del 3 al versículo 5. Yo diría, perdón, del 2 al 5. Ya lo hice largo igual, pero creo que está bueno incluir la interacción entre Pilato y Jesús. Sí, del 2 al 5. Está bien. Mm.
Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a pasar al siguiente paso. Ok. Y quiero saber quién quiere explicar lo que viene. Lo que vamos a hacer ahora es como hacerle preguntas al texto y tratar de que el texto nos haga mucho más sentido con estas preguntas, pero también viendo la estructura del texto. Es decir, hay cosas que cuando lo leemos así a la rápida no vemos, pero cuando lo hacemos nuestro, podemos ver los puntos, las preguntas y también podemos hacerle preguntas al texto, por ejemplo, quién está hablando, de quién se está hablando, quién está respondiendo y las pausas o por ejemplo, si hay un punto y seguido, un punto y aparte, y eso nos va a ayudar a eh, ir reflexionando, ir meditando más en el texto. Entonces, hacemos como pequeños grupitos de ideas haciéndole preguntas al texto. Y de esa forma el texto va tomando forma en nuestro cerebro. Gracias, Gaby. Sí, lo que dice Gaby es correcto. Vamos a dejar de ver el texto como un bloque y vamos a pasar al desglose, que es evidentemente eso. Dejamos, es el mismo texto, pero como Gaby decía, le vamos a hacer preguntas al texto que nos va a permitir ir desglosándolo para no verlo todo de la misma forma o el mismo nivel, sino poder ver, prestar atención a ciertos detalles que teniéndolo así como un cuadrado de texto no nos permite. Entonces, si tienes más de 3 talleres, como siempre les digo, háganlo solas. Yo creo que ya lo pueden hacer solas. Si tienes menos de 3 talleres, puedes copiar lo que yo voy a hacer y cuando yo termine voy a explicar por qué lo hice así para que puedan ir aprendiendo y haciéndolo. Pero la realidad es que cada desglose es muy independiente porque cada texto es distinto. Entonces, un poco que nos sometemos al propio texto para poder desglosarlo. Sí, ok. Entonces lo voy a hacer y lo pueden copiar las que tienen 3 talleres o menos y las demás tienen la tarea de hacerlo ustedes.
Bien, voy a explicar mientras que van terminando por qué lo hice así. El texto, digamos, para el desglose igual es un poquito raro porque normalmente lo tenemos al revés. Normalmente tenemos, y Pilato preguntó y viene la pregunta. Acá lo tenemos al revés. Se hace la pregunta y después viene y le preguntó Pilato. Entonces, digamos, la voz del narrador, si ustedes se dan cuenta, está a esta altura. Eso como para que lo sepan. Entonces, y le preguntó Pilato, respondió Jesús, y los principales sacerdotes, y de nuevo Pilato, pero Jesús. Entonces, la voz del narrador está a la misma altura. Entonces, la pregunta de Pilato, digamos, la voz de Pilato, eres tú, y abajo del tú puse el rey de los judíos, para que haya, es simplemente esto es como una ayuda visual, ¿ok? Entonces, ok, le pregunto a Pilato. Igual, el tú lo dices, lo puse más adentro para que se distinga de la voz del narrador. Los principales sacerdotes, ¿qué hacían? Lo acusaban. Entonces, por eso lo acusaban, va dentro de principales sacerdotes. ¿Y lo acusaban de qué? De muchas cosas. Entonces, otra vez, este, esta, mm, este cambio, digamos, de posición de las palabras es netamente ayuda visual. Eso no está escrito en piedra. Ustedes pueden poner, lo acusaban de muchas cosas en la misma línea. O sea, no es, digamos, obligatorio hacerlo así, sino que es ayuda visual, nada más. Otra vez salimos a la voz del narrador, de nuevo Pilato. ¿Qué hizo Pilato? Le preguntó. Entonces, por eso él le preguntó, está abajo de Pilato. ¿Qué le preguntó? Y el diálogo va adentro. No respondes nada, es una cosa que dijo, y la otra es, mira de cuántas cosas. El te acusan lo puse abajo de cosas, simplemente otra vez, para darle un poquito más de énfasis al acusan y me apoyo de la herramienta visual de cambiar de posición. Voz de narrador, pero Jesús, ¿qué hizo? No respondió nada, por eso es que va adentro. De modo que, ¿qué pasó Pilato? ¿Qué hizo Pilato? Estaba asombrado. Esto es netamente ayuda visual. No tienen que hacerlo exactamente, pero es una forma de poder sacar el texto de este bloque, que es este de acá, y poder tener un poquito más de énfasis, digamos, en algunas partes. Estoy segura que mientras que lo hacían, algunas partes como que brillaban más ya para ustedes. Yo siempre he dicho que este es como un calentamiento para la meditación. No es una meditación per se, pero ya uno empieza a estar en más contacto con el texto. Entonces, bueno, ok, entonces, como esta es netamente una conversación, es difícil dibujarlo. Las que tienen un poquito más de experiencia podrían diagramarlo, quizás no dibujarlo, pero sí diagramarlo. Entonces, las desafío a eso y las que no, lo vamos a parafrasear juntas. El parafraseo es decir lo mismo que el texto ya dice con otras palabras. No es un proceso reflexivo, no es un proceso interpretativo. Es simplemente decir lo mismo, como decir corrió, fue muy rápido. Es lo mismo, pero usamos otras palabras. No tengan miedo. Sé que es normal y muchas me han dicho que les da miedo hacer la paráfrasis porque tienen miedo de equivocarse. No tengan miedo porque este es un ejercicio en el que ustedes están aprendiendo, no están haciendo la próxima traducción bíblica, entonces no pasa nada. Se pueden equivocar, es normal, va a pasar. Yo voy a hacer una paráfrasis. Las que pueden hacer dos paráfrasis tienen la tarea de hacer el diagrama hoy día y no hacer dos paráfrasis. ¿Ok? Ese es el desafío de hoy. Entonces, si tienes ya experiencia en hacer paráfrasis, hoy día diagraman. No necesariamente dibujan, pero sí quiero hagan un mapa mental del texto. ¿Ok? Y las que no, vamos a hacer la paráfrasis. Ustedes no necesitan necesariamente mi ayuda, yo voy a hacer la paráfrasis también, pero ustedes pueden apoyarse quizás en lo que yo hago. Eso. Entonces vamos a empezar a trabajar. Ya esto ya empieza a ser meditación bíblica. Es un ejercicio personal, antes que entremos en la meditación comunitaria.
Acabo de ver la hora. Estamos re tarde y tenemos que avanzar. Ok, entonces vámonos ahora al tiempo juntos, al tiempo juntas. Em, y lo que vamos a hacer ahora es observar qué verdades estamos encontrando en el texto. ¿Qué verdades? Básicamente, ahorita no vamos a entrar a meditar juntas, perdón, no vamos a entrar a reflexionar juntas, a interpretar juntas o sacar conclusiones, aplicaciones para nuestra vida. Simplemente queremos enfocarnos en qué verdades nos está mostrando el texto, qué rescatamos que el autor está mostrando sobre Dios, sobre Jesús, sobre la situación, sobre las personas que estaban ahí, qué verdades podemos ver. Solamente eso, nada de aplicación, nada de reflexión personal, todavía no estamos en ese punto. Simplemente en este momento es ver las verdades que el texto nos está mostrando. Entonces, cuando quieran, el micrófono está abierto. Este, bueno, yo lo que alcanzo a ver es como tres personajes, Pilato, Jesús y los sacerdotes. Em, y el que más habla es Pilato, ¿no? Como, em, no sé, lo veo con un sentido de justicia, no sé cómo decirlo, de por favor defiéndete, ¿no? O le pregunta muchas cosas como, ¿eres tú el rey de los judíos? Nada respondes, te están acusando, como haz algo por ti, ¿no? Por favor. Y lo único que Jesús le dice en la primera pregunta es, tú lo dices, o sea, eh, soy el rey de los judíos, pero tú lo dices, ¿no? No, ni siquiera lo estoy diciendo yo. Y me llamó la atención que en la parte de los sacerdotes, por lo menos en este pasaje, le dice que lo acusan de muchas cosas, pero tres de los cuatro evangelios no menciona de que lo acusan. Solamente en Lucas sí dice de qué, pero en ninguno de los otros tres dice nada, por lo menos en este pasaje. Entonces, bueno, no sé, me llamó mucho la atención este sentido de, no sé si decirlo así, de justicia de Pilato, de por favor haz algo por ti. Quisiera hacer algo, pero no puedo. Y está asombrado por eso, ¿no? O sea, al ver la actitud de Jesús, que se queda callado, no responde nada, eh, está como, no sé, como, ¿de verdad no vas a hacer nada? Y y me recuerda el pasaje de enmudeció y no abrió su boca, ¿no? Nada más. Creo que una de las cosas por las que este texto me llamaba tanta la atención y me encanta que Majo nos haya hecho hacer el 2 también es justamente la interacción de Pilato. Y no sé si buscaba justicia, pero sí buscaba una reacción. O sea, yo me imagino que él en esa posición de juez, de algún tipo de juez, se enfrentaba a muchos acusados que, como diría mi abuelita, tenían cara de malacate. En salvadoreño eso quiere decir de maleante, de gente mala. Y obviamente Jesús no tenía el perfil de un revoltoso, revolucionario, guerrillero, ni de un provocador, ni de todas las cosas que posiblemente le estaban acusando. Entonces, yo me imagino que la sorpresa de Pilato es esa, el que no se está defendiendo de una acusación que a leguas es injusta. Entonces, creo que por ahí puede venir esta actitud recurrente de Pilato, porque como bien decía Majo en el desglose, es Pilato constantemente queriendo encontrar una razón para no acusar a Jesús. Y me encanta la respuesta de Jesús de tú lo dices. Y, o sea, es tan directo, Jesús no se anda con las ramas, es tú dices que soy, soy, pero yo no lo voy a decir porque entonces de verdad lo estarían acusando, o sea, su acusación sería real, algo así, me lo imagino. Y otra cosa que me impacta es esa parte de lo acusaban de muchas cosas. Y mi papá siempre decía que cuando alguien no tiene como fundamento en lo que dice,
inventa mucho. Entonces, si era un solo delito, porque no lo acusan de un solo delito, sino que tienen que inventar muchas cosas. Entonces me encanta lo detallista de Marcos de decirnos, o sea, era cada cosa que se les ocurría decir. Y el final, que es lo que me llamaba más la atención de esta parte, es el testimonio de Jesús al guardar silencio, cómo impactó la vida de Pilato, porque dice, estaba asombrado. O sea, sin decir nada, solo con su actitud, por su testimonio, por su silencio, Pilato fue impactado. Entonces esa fue la parte que a mí más me llamó la atención. Ay, a mí me llamó la atención algo que me dejó pensando mucho, y es que, pues, el derecho romano es un pilar muy importante para el derecho como lo conocemos ahora, ¿no? Pero el derecho romano se centraba como en cuatro pilares, ¿no? El de la familia, la propiedad, los contratos y delitos y la organización del Estado. Y aquí vemos que o sea, los ancianos, los escribas, junto con todo el concilio, lo llevaron ante Pilato porque para ellos se había cometido un delito, ¿no? Entonces, recordando esto es que los judíos estaban bajo el imperio romano, o sea, tenían que subyugarse bajo la ley de los romanos. Entonces, fueron muy astutos porque al llamarlo rey era una rebelión directamente contra Roma. Por eso es que Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús tan sabiamente le dice, tú lo dices, ¿no? O sea, no lo digo yo, porque si él a sí mismo se decía que él era el rey, era una rebelión directamente contra ellos, porque ellos estaban subyugados bajo el imperio romano. Entonces, hay un, hay un dicho que se dice aquí en Chilango de la Ciudad de México, que se quieren enseñarle el Padre Nuestro al sacerdote, ¿no? O sea, que Jesús fue mucho más inteligente que ellos al quererle acusar de eso, ¿no? Entonces, podríamos resumir que, pues, Él es soberano y es completamente inteligente. Bueno, yo veo, tengo tres cositas apuntadas acá. Dice, Jesús no defendió ni discutió acerca de sus obras. Los sacerdotes habían sido testigos de su obrar, es otra cosa que veo. Y, y recuerdo las veces que los sacerdotes lo acusaban, bueno, sanaste el paralítico el domingo, te sentaste con los pecadores. Me imagino que ese era el tipo de cosas que acusaban a Jesús también. Eh, mira mira todo lo que has hecho. Pero Jesús tenía convicción de la voluntad de su Padre al él callar. Creo que era la misma convicción que él tenía de estar cumpliendo la voluntad de su Padre. Yo también vi eso y me llamó la atención la parte de que Jesús nunca se defiende y lo veo como parte de su misma entrega, porque si él se hubiese defendido era como cualquier otro maleante más, otro ladrón, otra persona más, otro culpable. En cambio aquí es una muestra de la entrega total que él hizo por nosotros. De estos, bueno, de estos, de los tres personajes que había mencionado, de hermana, veo mm, la descripción de un Jesús tranquilo, en paz, donde no hay zozobra, no hay angustia en él. Un Jesús en donde, como dicen, no se defiende, pero no se defiende porque sabe que necesita que la profecía sea cumplida, sabe que necesita hacer la voluntad del Padre,
una sumisión total a que necesita morir en esa cruz. Ese era, ya había llegado el tiempo para eso. No había más retrasos, no había más tiempo, ese era el momento. Por lo tanto, no tenía que defenderse porque iba para eso. Vemos a unos sacerdotes en donde en su corazón había engaño, había ira, había sed de matar, porque eso era lo que querían, no era tirarlo a un calabozo, era realmente matarlo, y había envidia en ellos. Entonces, y vemos también en todo esto, en la pregunta de Pilato, vemos una pregunta, eso, de poder político y un poder, una pregunta de ver dónde está el poder, si hay un poder político en eso. Pero más que todo era como la descripción de cada uno de los protagonistas. Yo solo quiero agradecerle a la hermana que dijo eso del derecho romano. Mi cerebro está así como, oh, wow. Gracias por esa intervención. Ok, como andan mudas, voy a llevarnos como al siguiente, a la siguiente fase de este tiempo. Entonces, hemos visto las verdades y algunas me da risa porque yo iba a escribir, había hecho una flecha, había hecho esta flechita y iba a poner justamente que no se defiende porque eso tenía que pasar. Pero dije, no, voy a dejar que lleguemos a eso. Y interviene Rosy y dice exactamente lo mismo. Entonces ya creo que tenemos lo que necesitamos para poder continuar. Em, Vemos a un Cristo, por un lado, sumiso a la voluntad del Padre, vemos a un Cristo obediente y haciendo lo que sabe que tiene que hacer, porque para eso vino, pero a la vez vemos un Cristo inteligente, eh, que no está creando un caos adicional para que el foco no se salga de donde tiene que estar, que es justamente la intervención de Suri con respecto al derecho romano. Porque si Jesús hubiera dicho, sí, yo soy el rey de los judíos, ahí hubiese sido la hecatombe, Pilatos hubiese hecho un drama y se va el foco. Pero Jesús no quiere como, y él era el rey de los judíos. O sea, él no estaba diciendo algo que no era cierto, pero eso iba a quitar el foco de lo que realmente tenía que suceder. Probablemente lo iba a alargar, iba como a complicar la historia mucho más. Y Jesús dice, no, nada de esto es necesario. Yo no necesito comprobarles a ustedes que yo soy, esto se va a demostrar solo, con mi obra en la cruz. Entonces, ese silencio suyo habla sobre todo de quién es Él. Entonces vemos a un Cristo inteligente siguiendo el plan en su misión, pero esta sumisión de no tener que comprobar quién es Él, porque no solamente se queda callado, sino que le están diciendo, tú eres tú, pero obviamente esta pregunta venía con segunda, venía con chiquita, como decimos en Perú. O sea, él se le estaba diciendo para ver si es que, o sea, si es que lo exponía, si esto creaba este caos mayor, y Jesús dice, no, no tengo necesidad de nada de eso, porque mi propósito no es ese. Mi propósito es subirme a esa cruz y morir, porque yo he venido acá a morir por los pecadores. Y bueno, ahí vemos a los sacerdotes y a las autoridades judías, ¿verdad? Que se han lucido a lo largo de todo el Evangelio. Pero habiendo dicho esto, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál es la condición caída que ustedes ven en el texto? Y pueden ser varias, no tiene que haber una necesariamente.
Primero em, digamos, de los personajes principales. ¿Qué ven ustedes en los personajes que estamos viendo? ¿Qué condición caída reconocen en los personajes que estamos viendo? No sé si podría ser, pues tanto en Pilato como en los sacerdotes, como lograr lo que tú quieres. O sea, ay, es que no sé cómo explicarlo, pero sí, o sea, Pilato buscaba que Jesús se defendiera, ¿no? Así de, haz algo. Y los sacerdotes es, mátalo. O sea, como de una forma o de otra, lograr tus objetivos, aunque no, en este caso, la voluntad de Dios era que Jesús muriera, ¿no? Entonces, eso, o sea, lograr que Jesús se defendiera, en el caso de Pilato, y en el caso de los sacerdotes, conseguir, ¿no? Que mataran a Jesús, como que su corazón lograra lo que ellos quisieran, ¿no? Eso, o sea, Yo creo que ahí por ahí estás acercándote más. Trata de Y, darle más vuelta, que se lograra lo que su corazón quisiera. ¿Qué es eso? ¿Qué hay detrás de eso? quitarlo del codicia, camino. codicia, codicia, o sea, sí, como un poco avaricia, no sé. Yo creo que en el corazón de Pilato había miedo de perder lo que había ganado hasta el momento, que era su posición. Estaba como en mí, entonces él tenía ese miedo o había como cobardía de sentar, Mm, porque él, el asombro y otras cosas, que de hecho pues más adelante yo puse aquí en mi diagrama que él no condenó. Y pues en los otros evangelios nos dicen que se lavó las manos y todo eso. Entonces la condición de él era como de quedar bien, o sea, no con todo el mundo y no con el que tenía que quedar bien. Entonces había como ese miedo, em, porque en su corazón pues habían cosas más importantes, ¿no? Como era su posición, lo que había ganado, su, ¿cómo es? Me fue ¿Su la palabra. rango? Ah, ¿Su rango? bueno, el rango sí, pero era como lo quien él era, ¿no? Como se me fue la Su palabra. nombre. Su autoridad. Esto, y por el lado de los judíos, No de los perder autoridad. principales, como el orgullo, esto, el berrinche, digo yo, porque ahí cuando están acusando por muchas cosas, es como que algo, en algo tiene que caer, o sea, de alguna manera tiene que caer. Entonces, el orgullo y el querer lograr lo que su corazón era, que era para ellos eran los reyes, ¿no? Los que debían tener el poder. En cierta forma, los dos estaban como con el poder, la ambición al poder. Fíjate que yo anoté aquí en Pilato, yo lo que veo es tibieza. O sea, es como tibio, es como, o sea, si le hace tantas preguntas es porque él sabe que es inocente y más abajo dice que ve envidia en los que lo acusan. Entonces yo siento un Pilato tibio que no tiene el valor de decir esto no es lo correcto, justamente por lo que decía la hermana, porque tiene temor al hombre. O sea, tiene temor de quedar como este hombre se acusó porque se declaró rey de los judíos y este que estaba en autoridad no hizo nada y lo dejó libre. Entonces iba a quedar mal con los romanos y iba a quedar mal con los judíos porque los meros sacerdotes le iban a hacer la vida imposible. Entonces yo veo esa tibieza de sabes que estás haciéndolo o que puedes hacer lo correcto y no lo haces. Y en los sacerdotes, eh, la maldad, o sea, veo la premeditación de hacer las cosas, porque fíjense, ¿se acuerdan que lo hemos venido leyendo? Dice, no lo matamos nosotros, porque a diferencia de lo que la hermana decía de la ley, del derecho romano, de no se declara culpable hasta
se compruebe lo contrario, siento que las leyes judías era como, lo encontramos en pecado, apedreémoslo. Pero ellos no lo quisieron hacer para no mancharse ellos las manos de sangre. Entonces manipularon el sistema y eso es corrupción, o sea, es corrupción en su máxima potencia. Yo nunca había meditado en lo corrupto que fue el juicio de Jesús, o sea, lo agarraron de noche, no lo dejaron defenderse, lo acusaban por todos lados. Entonces, y hoy que estamos rodeados de corrupción, digo, no es nada nuevo bajo el sol. Entonces yo veo la mala intención, la premeditación de hacer las cosas fuera de la ley y acusarlo, como decía la hermana, exactamente de lo que saben con lo que los romanos van a reaccionar, porque creo que en algún otro evangelio dice, porque no lo juzgan con sus leyes judías, sino que me lo traen a mí. Entonces es como, no, nosotros no lo matamos, me limpio las manos, es algo que tiene que hacer alguien más. Parte de la condición caída que también veo es la envidia, los celos que tenían los principales sacerdotes de que hubiese alguien más grande que ellos y eso mismo no les dejaba ver quién era verdaderamente Jesús. Solo se enfocaron en sí mismos. Ay, a mí otra cosa que me llamó la atención, bueno, parecido a todo lo que dice Gaby, es su perversidad. O sea, porque dice que lo llevaron atado, pero ¿para qué llevarlo atado si el capítulos antes había entregado? Entonces, viendo completamente, sí, su perversidad, porque aparte dice que fueron, o sea, el concilio, los ancianos, los escribas, eh, sí, eso, como que yo creo que les enfurecía la completa sumisión y entrega de Jesús, ¿no? Eso como que los movía y puedo ver como sí, su total perversión de hacerle mal. Aparte, él era un conciudadano, o sea, era un ciudadano era parte del pueblo judío, ¿no? Y era eso un poco como contradictorio, porque las leyes judías como que hacían que entre ellos mismos se cuidaran, eran hijos de Abraham, ¿no? Entonces eso me hace creer como su perversidad, su hipocresía total. Yo veo Yo, también en ellos soberbia. ujú, yo observo, ¿verdad? También dureza de corazón e incredulidad de parte de ambos, ¿verdad? De los sacerdotes, porque conocían la ley y todo eso, las profecías incluso. Y en el caso de Pilato también, ¿verdad? Porque eh, el asombro que pareciera, ¿verdad? Que hubo en él, aún así, ¿verdad? Teniendo a Jesús ahí, tampoco al fin y al cabo creyó, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que puedo observar. Yo anoté también la parcialidad con el grupo mayor, la tendencia a parcializarnos cuando, bueno, este grupo está diciendo esto, entonces, bueno, es esto. Entonces creo que así como Pilato, muchas veces nosotros en posiciones a veces de liderazgo también podemos parcializarnos y, y neutralizar la verdad. O sea, decimos, bueno, como el grupo mayor está diciendo esto, entonces, y pierde sentido la verdad, hacer que la verdad pierda su valor, su fuerza. Sí, yo pienso, me gustaría comentar en eso que dice Yosemir porque a mí también me ha llamado la atención. Yo creo que más que la presión del grupo, siento que Pilato sabía que Jesús era inocente. Él simplemente quiso quedar bien. Más que el rendirse como que, bueno, me voy con la presión del grupo, con lo que ellos digan, creo que simplemente era voy a quedar bien con todos y que hagan lo que quieran con él. Yo estaba pensando, recordando que antes de ese momento crucial, él había lanzado muchas acusaciones directas a los líderes religiosos y lo que pensaba es que este era el momento perfecto para tomar venganza, porque ellos habían sido llamados ciegos, guías ciegos, ¿no? Sepulcros blanqueados. Los acusó de hipocresía, de ser como serpientes
Y entonces es increíble que ahora Jesús se queda en silencio, pero ellos toman como venganza de todo lo que fueron acusados y ahora tratan de torcer las cosas, ¿no? A su favor, acusando a Jesús más bien. Ok. Hemos visto como varios enfoques del texto de evidencias de la condición caída y me pregunto, y quiero que se pregunten ustedes porque es bien fácil externalizar esto y no vernos reflejadas en esto también. Y no vernos reflejadas en la parcialidad de Pilatos o en su temor al hombre o en la perversidad, el orgullo, la envidia, los celos, la injusticia en el corazón de los principales sacerdotes. Y me pregunto, y tómense un minuto, ¿no? Eso no es para que lo digan en voz alta. ¿Qué área de estas en ustedes se ven reflejadas? ¿Qué condición caída están compartiendo con los principales personajes de esta historia? Y eso me lleva a hacer la siguiente pregunta: ¿cómo la obra de Cristo es suficiente para para la condición caída o las condiciones caídas? Porque evidentemente es como uno de los puntos más altos del Evangelio, el momento de la acusación de Jesús. Entonces estamos viendo, pero la humanidad ahí, vomitando su condición caída. ¿Cómo Cristo es suficiente? ¿Cómo la obra de Cristo es suficiente para este momento, para lo que estamos viendo? ¿Cómo responde Jesús a esto? Porque si nos vamos a quedar solamente con decir, sí, Pilato fue así, los principales sacerdotes fueron el corazón oscuro de los fariseos, de los escribas, estamos perdidas, hermanas, porque nosotros somos esas personas también. Nosotros, nosotros también estamos ahí. Estás muteada, Rosy. Pero nosotros también somos esas personas. Y la obra de Cristo los, los pudo alcanzar a ellos y no sabemos cuántos de ellos conocieron a Cristo. Y así también nos alcanza a nosotras. ¿Cómo nos alcanza a nosotras? ¿Cómo es suficiente para esas áreas de nuestra vida? De repente, para nuestro orgullo, para nuestra envidia, para nuestro temor al hombre. De repente hay perversidad en nosotras. ¿Cómo Cristo es suficiente para eso? Y entonces ahí sí las quiero escuchar. Perdón, he hablado mucho, perdón. A mí me pegó mucho lo de, o sea, ver a Pilato y o sea, darme cuenta que muchas veces eso pasa, ¿no? Quieres ejercer un sentido de justicia y de por qué esto es injusto y ya salgo y esto, pero no hay justicia perfecta aquí. Y em, lo que puedo recordar es que Jesús vino a pagar em, porque, o sea, porque un día haya justicia perfecta, ¿no? O sea, no va a ser aquí, pero toda la justicia de Dios cayó sobre él. Entonces, no sé, me hace pensar que buscar justicia en este mundo es imposible, o sea, justicia perfecta. Em, y a veces el corazón puede estar en este mundo esperando que las cosas sean justas, estando en un mundo caído, perdón, y no sé, como cambiar la perspectiva de que solo en Cristo hay justicia perfecta, ¿no? Y que toda la ira de Dios cayó sobre él para justificarme a mí y para justificar al mundo entero, ¿no? Eh, por un lado, y iba a decir otra cosa, pero ya se me olvidó. Mm. Majo, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo la obra de Cristo responde a la condición caída que estás? Es difícil que todas estén pensando en todas, pero probablemente están pensando en alguna en específica. ¿Cómo la obra de Cristo responde? ¿Cómo la obra de Cristo hace que no nos quedemos en, que no me quede en mi orgullo? O sea, si yo me veo reflejada, por ejemplo, en el orgullo en este caso, los sacerdotes, ¿cómo la obra de Cristo responde con esperanza a ese orgullo?
que yo puedo ver en mi vida, o de repente la perversidad que yo puedo ver en mi vida, o de repente el temor al hombre que yo puedo ver en mi vida. A mí me tocó mucho eso que decías de la flechita que habías puesto y que la hermana dijo lo que tú pensabas de esto debía de pasar. Y en la tibieza de Pilato, en mi caso, lo hablo por mí, muchas veces yo he sido tibia en mi andar en Cristo, en mi cristianidad, o sea, en mi forma de reflejarme, de relacionarme con Jesús y de someterme a Él. Pero incluso siento que mi flaqueza, mis errores son lo que me hacen dependiente de Jesús. Y una cosa que yo pensaba cuando tú estabas explicando era, sí, lo acusaron y sí, no lo defendió Pilato, pero aún así, por esos que lo acusaron y por ese que no lo defendió, Jesús también murió. Y eso a mí me vuela la cabeza. O sea, incluso los que le hicieron mal eran dignos candidatos de su muerte en el sentido de él lo permitió, o sea, no es que fuéramos dignos de su amor, sino que él nos hizo dignos, o sea, a mí me parece loco pensar en Jesús y que diga en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque de verdad que no sabíamos lo que hacíamos, porque si lo pensamos como tú lo planteaste, el Señor sabía la envidia que le iban a tener los sacerdotes, el Señor sabía que no lo iban a querer reconocer, el Señor sabía que Pilato era un aguado y, y él decía, sí, estoy callado porque no puede pasar de otra forma y va a pasar y aún así fue a la cruz por nosotros y yo me veo reflejado en ellos, o sea, eh, las dos veces que leyeron el texto hoy, yo lloraba porque yo decía, cuánto amor derramado. O sea, cuánto amor en ese silencio, cuánto amor en reivindicar nuestra humanidad, en que somos pecadores. A mí en lo personal me hace, o sea, si lo podría resumir en un versículo, pienso en Colosenses 1:20, ¿no? Y dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mm, pienso que, ay no, pues yo pensaba como que había sido muy sangriento, ¿no? Muy violenta su muerte. Y ay, pensando en esto que, pues sí, él vino a reconciliar todo, ¿no? Incluso a los escribas y fariseos, pero sobre todo a mí, ¿no? Eso me hace pensar en, sí, o sea, en que él sabía que venía, ¿no? Y que claro que él pudo haberse defendido porque él era Dios, pero él sabía su misión y su sumisión, ¿no? Eso sí, me conmueve mucho. Siempre como sobrio, sabiendo lo que está haciendo, ¿no? Siempre sabiendo a qué viene. Eso. Puedo resumir un versículo para mí que siempre lo llena. Primera de Timoteo 1, versículo 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, porque por Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Siento que ese versículo para mí encierra todo, porque de los mayores pecadores, creo que yo soy el primero y el que recibió la mayor misericordia y la mayor clemencia también. Y eso pues me llena demasiado y puedo ver esa obra gloriosa de Cristo en mi vida, que Él vino solamente para salvarme a mí y su obra lo completó todo, porque yo era la principal también. Majo, ahí Jesús conocía el corazón de Pilato y de los sacerdotes. Él sabía lo que había en su corazón.
y él guardó silencio ante tanta maldad que se estaba viendo reflejada ahí. ¿Cómo responde la obra de Cristo en su sumisión al Padre, en la obediencia al Padre, en que esa obediencia nos alcanzó a nosotros, porque ahí tú decías que miráramos en qué áreas de nuestra vida está todo eso de lo que hablamos, de los celos, de la soberbia y todas esas cosas, aún esa obra en ese momento es suficiente para nosotros hoy. Hoy, gracias a ese silencio de Jesús, es que la obra de Cristo se completó en la cruz y nos alcanzó a nosotros. Ahí es donde se puede mirar la suficiencia de Cristo. Gracias, Susi. Yo las escuchaba y pensaba, realmente en este momento que, que eligió Gaby para meditar, podemos ver la inmundicia de la humanidad, podemos ver la condición caída de la humanidad. Tenían a Dios, obviamente no lo reconocieron como a Dios delante suyo, pero y por el contrario andan como cuidándose ellos mismos sus espaldas, Pilatos por un lado y los sacerdotes por otro lado, y dejando ver su propio, o sea, en ese momento se vio el corazón de esos hombres, de todos, de Pilatos con su temor y con su sentido de justicia, obviamente trucho, como diríamos en Perú, corrupto. En el caso de los sacerdotes, su orgullo, su odio, su avaricia, su soberbia, todo así como que en ese momento fue como un caldero de pecado que se dejó exhibido. ¿Y Cristo qué hizo? Cristo guardó silencio. Y ese silencio a mí lo que me muestra es la determinación de un Dios que había decidido en la eternidad pasada venir a salvar a esa humanidad caída, a esa pobredumbre, a esos hombres que no merecían, a esa condición tan injusta frente al Dios santo del universo, y Cristo guarda silencio. Para mí este momento crucial es la evidencia del Evangelio, es el Evangelio, estamos viendo el Evangelio ocurrir. Estamos viendo la humanidad, la podredumbre de la humanidad, y estamos viendo a Cristo que nos salva porque hicimos algo para ser salvados, sino que nuestro aporte, nuestro gran aporte, fue la porquería de nuestro pecado. Fue atentar en contra del Dios Santo. Y eso estamos viéndolo ocurrir. Estamos viendo que está ocurriendo en ese mismo instante. Están atentando en contra del Dios Santo. Y hermanas, es exactamente lo mismo que nosotras hacemos en nuestro día a día cada vez que pecamos. Estamos atentando en contra del Dios Santo. Estamos siendo Pilatos y los principales sacerdotes. Pero el silencio de Cristo nos tiene que recordar que su principal objetivo no fue recordarle a la humanidad en ese momento que Él era el Dios del universo, que por su palabra todo fue creado, que Él hacía así y todos serán destruidos en ese mismo instante. El silencio de Cristo nos recuerda que su propósito, su motivación, su determinación era salvar a esa humanidad caída. Por eso es que se sube a la cruz y dice, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. No tienen ni idea de su pecado. Y no lo van a poder ver hasta que el Espíritu Santo no los ilumine. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Cristo que tenemos. Por eso Jesús es tan glorioso. Por eso Jesús es tan maravilloso. Porque no nos ha salvado porque nosotros tenemos un ápice de buenas. Porque no hay ni uno bueno. Nos ha salvado porque Él se determinó a salvarnos. Y porque no necesitó defenderse ni justificarse, porque nada de lo que estaba ocurriendo realmente era lo que estaba en juicio. Lo que estaba en juicio realmente era la salvación de ustedes y de mí y de esos hombres que estuvieron presentes. Por eso nuestro Salvador es tan glorioso, porque es siempre a pesar de nosotros. Y eso lo hace a Él maravilloso. Como me dice una amiga, tenemos un Salvador excelente, que está por encima de nosotras. Entonces, son un poquito más de las 7. Vamos a tomarnos un momento para escribir nuestra reflexión final.
para las que han entrado por primera vez, en el taller no escribimos solamente una reflexión, en el taller es como que le escribimos una carta a Jesús. Pero esa carta está basada en lo que hemos reflexionado hoy. Entonces no le van a escribir una carta sobre lo que pasó ayer, sino la palabra que hoy el Señor nos ha dado, lo que Dios te ha mostrado, lo que Dios te ha hablado directamente al corazón, escríbele a Jesús sobre eso. Entonces, en el fondo es una oración escrita, pero reflexionada directamente al Señor. Entonces vamos a tomarnos unos minutos antes de que cerremos hoy. Antes de terminar, quisiera preguntarle a alguna de ustedes si quiere compartir, si hay algo que quieran compartir antes de que oremos para cerrar este tiempo. ¿Alguien quiere compartir algo? Pueden lo que quieran. Yo solo quiero decir que estas últimas preguntas que nos hace sobre cómo la obra de Cristo es suficiente, le da, le da un vuelco a mi corazón cada vez que hace esa pregunta, Mm, porque, porque ahora cuando me pasan cosas, digo, ¿cómo la obra de Cristo es suficiente? Y creo que esa, no sé si es parte de la nueva estructura y lo estoy entendiendo hasta hoy, pero, pero sí me ayuda a cerrar como con broche de oro la meditación bíblica, porque al final me señala la cruz de Cristo. sí, es la nueva estructura. Creo que lo conté en un taller hace unas semanas. Em, es un poco lo que hemos trabajado, obviamente no tanta profundidad, pero lo que hemos trabajado en el programa de capacitación de moldeadas este año. Y vi que era, y normalmente yo, sin que ustedes se dieran cuenta porque no lo hacía explícito en la reflexión final, yo las llevaba a eso. Pero lo que vi que era, me pareció necesario y creo que bacán para que ustedes también puedan introducirlo en sus meditaciones y en su vida, porque al final esos son los ojos con los que nosotros tenemos que aprender a ver la vida cuando alguien dice hay que ver la vida tras el Evangelio, es eso, en términos prácticos, como Cristo es suficiente, como la obra de Cristo se traduce en mi vida. Entonces, por eso quiero hacer un pequeño taller, quizás va a ser de 1 a 2 sesiones antes de iniciar el año de los talleres de meditación para el 2026, porque quiero darles un poco la teoría detrás de esto. Entonces, para que ustedes podamos entrar al taller, y va a ser un poco la misma estructura, pero va a haber un manual y va a haber un taller que sostenga esto para que ustedes puedan tener teoría y Biblia que sostenga por qué lo estamos haciendo de esta manera. Creo que va a estar bueno. Creo que si bien, y creo que ustedes ya lo han visto, los últimos 2, 3 talleres que lo hemos incluido de forma explícita, han visto ese cambio en la forma en cómo procesamos. em, Procesamos la Biblia, porque al final así es, o sea, es bien fácil leer la Biblia y leerla, todos podemos hacer eso, em, y también podemos caer simplemente en decir, sí, pues los terribles, los fariseos, pero pues yo también soy terrible, o sea, no se olviden, tú también eres terrible, Cristo murió por ti, no hay nadie bueno en este mundo, entonces recordar que yo también soy ese personaje, que al final, que hay áreas del corazón de ese personaje que yo también tengo, y entonces ahí puedo ver la obra de Jesús. Bien, entonces eso, yo les voy a ir dando más información en la medida que se acerque el taller, todavía tengo que armar las fechas para el próximo año. Y también quisiera, eso todavía no, yo creo que sí, quisiera dejarlas con un material, como hice el año pasado, mientras que no hay taller, un material que ustedes pueden hacer en casa. El año pasado les dejé 2 libros, creo que fue Colosenses y ahí no me acuerdo qué más. No me acuerdo, ¿alguien se acuerda? Pero les dejé tarea durante la época que no hubo taller. Gálatas. Y Gálatas. Gracias, Marta. Sí.
les dije un material. Entonces, la idea un poco es lo mismo, las semanas que no tengamos taller, dejarles algo. Va a estar dirigido ya con estas preguntas, pero en esas semanas quiero preparar el taller de inicio para el 2026 y el manual. Nosotros hacemos un manual del taller, pero quiero que esté actualizado con, digamos, lo nuevo que estoy incluyendo, para que quien entre en el futuro tenga ese manual y también tenga el taller y pueda hacerlo. Entonces, creo que esto va a estar muy bueno. Creo que el 2026 se viene interesante, se viene on fire. Gracias al Señor por eso. Esas ideas locas que se me ocurren. Pero me parece que le ha dado un vuelco positivo al taller. Que ustedes puedan también, porque yo siempre decía, ¿cómo enseño esto en el taller si no hay espacio? No hay espacio porque nos comen las 2 horas, mira, son 7:15. Pero me di cuenta que incluyéndolo a lo largo de varios talleres, ir explicándolo a lo largo de varios talleres, ustedes lo van interiorizando. Y si además hacemos un taller solamente de esto y pues se queda arriba, entonces eso va a sumar. Entonces está bueno. Bien, ahora me tengo que ir, tengo que salir en 15 minutos al cumpleaños de mi suegra, entonces vamos a orar, por favor, porque me tengo que cambiar también corriendo. Vamos a orar para cerrar este tiempo, darle gracias a Dios. Nos queda un taller, recuerden que la próxima semana, 24, las quiero a todas, vamos a cerrar Marcos y las quiero navideñas, así que me vienen con algo de Navidad, todas, por favor. Vincha, la vincha, Majo, con nuestra vincha de, con nuestra vincha de esas que están vendiendo. Ay, no sé cuál es. Estas vinchas que salen con sus, como de renos. Ah, pónganse lo que ustedes quieran. Si quieren, me vienen con un lazo de regalo. Acá, como ustedes quieran. Se ponen, se disfrazan. Si quieren, las que vienen de Estados Unidos se mueren de frío, vienen con sus suéteres, esos feos de Navidad. Lo que ustedes quieran, pónganse. Pero vamos a celebrar que conmemoramos el nacimiento de aquel que hemos meditado durante todo este año juntas. Y qué Ujú. hermoso poder hacerlo juntas. Y increíble, porque yo decía 24, como que igual pesado hacerlo 24, 24 es un día largo. Pero después decía, qué lindo, porque vamos a conmemorar el nacimiento de aquel que hemos meditado durante todo el año y hacerlo juntas creo que tiene un significado especial. El Señor nos regala eso y podemos celebrarlo y si queremos disfrazarnos y simplemente a modo de celebración de que es Cristo el que nació, nuestro Dios hecho hombre. Increíble. Entonces, nada, eso. Oremos. ¿Quién quiere orar para cerrar este tiempo? Señor, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias porque nos has hecho ver que seguimos, Señor, con nuestros corazones llenos de maldad, Señor, pero que tu obra en la cruz es suficiente para nosotros. Gracias por recordarnos aún el día de hoy que tus silencios, Señor, tienen un propósito en nuestra vida. Señor, y son propósitos mayores, aún mayores que nuestros propios pensamientos, Señor. Gracias porque por ese silencio, Señor, nos rescataste, Señor, y nos diste el milagro más grande y más hermoso que podríamos recibir, Señor, que es la salvación. Gracias porque en tu amor y en tu misericordia, Señor, siempre estuviste y estás ahí, Señor. Te doy gracias, Señor, por estos talleres, te doy gracias por la disposición de Majo, te doy gracias por cada hermana, Señor, que se conecta y aún las que no pueden y está en su corazón el deseo. Gracias, Señor, por estas enseñanzas, Señor, que sean para una eternidad gloriosa, que sean para un conocimiento pleno de quién eres tú. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Bendice y guarda a cada una de nosotras, nuestras familias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Ok, entonces, si Dios quiere, si no viene antes, si no nos lleva antes, nos vemos el próximo miércoles con sus disfraces navideños, por favor. ¿Ok? Listo. Que tengan un feliz miércoles, el Señor las guarde y nos vemos Adiós. pronto. Es día de Jesús. Vemos. Bendiciones, Majo.